Amigos de las redes sociales, ya estamos aquí, lo prometido es deuda. Bienvenidos a un programa de Juan Francisco Matos. Pues queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Antes que nada, recibiendo estas buenas noticias que ya tenemos productores, ya están aquí con nosotros, ya empezamos con este canal y empezamos con esta idea que hemos desde hace mucho tiempo pues acuñado, el poder hablar con ustedes de manera viva y directa. ¿Qué es el arte? ¿Qué son las antigüedades? ¿Qué es la historia de México? ¿Por qué los objetos están tan apasionados a la historia de nuestro país? Cómo nuestro país ha tenido grandes historias y grandes momentos y siempre han sido, como todos los países, esa es la realidad, cómo han sido testigos de la maduración del arte, de la cultura, de la poesía, del cine, de momentos maravillosos que en este programa la idea es ir recopilando, es ir teniendo e ir haciendo. ¿Cómo surgió la idea de este programa? Fue mucho antes de la pandemia. Con la pandemia fue muy común que nos empezaran a llamar y nos dijeran, oye, lanza un video, métete a las redes sociales, platícanos porque estamos encerrados. Es muy complicado dar este paso, es muy complicado el querer salir con ustedes a platicar, a hablar. No es la primera vez que lo hago, debo de confesar que lo hemos hecho en varias ocasiones, pero por eso es que quiero aprovechar este primer capítulo, este primer podcast que estás escuchando, este primer video que estás viendo, para decirte quién soy yo y yo qué puedo hacer por ti, porque eso es fundamental. Mi nombre es, ya lo oyeron en la introducción, Juan Francisco Matos Pérez. ¿Qué soy? Pues soy perito evaluador en obras de arte y antigüedades y me dedico a todo lo que tenga que ver con arte y antigüedades. Importarlo, exportarlo, venderlo, comprarlo, empacarlo, todo lo que certificarlo, evaluarlo, todo lo que tenga que ver con arte, con muchísimo gusto lo hacemos nosotros. La segunda versión que tengo es esta versión en donde tengo una especialidad, si lo quieres llamar así, en militaria. ¿Qué es la militaria? Artículos antiguos históricos como espadas, como banderas, con decoraciones, este tipo de objetos que están muy relacionados al crecimiento de una nación. Y desde luego, pues tenemos que caer en la evaluación de lo que son objetos que podrían pasar de largo en cualquier momento, pero por tratarse de alguien muy importante o por tratarse de un objeto, por más minimalista que sea, tiene una connotación que lo hace importante. Eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que hago yo y lo hago desde hace muchísimo tiempo. Hay muchos compañeros que hacen lo mismo, pero la gran diferencia que tengo yo a muchos otros es que primero yo nací en este medio del arte. Yo nací en 1971, no soy baby boomer, soy generación X y nazco en un seno familiar que siempre ha estado presente en la cultura. Mi abuelo estuvo presente en la cultura, mi tatarabuelo materno siempre estuvo presente en las antigüedades y de alguna manera yo desde niño siempre vi el crecimiento en mi casa, siempre tuve ese crecimiento en casa rodeado de objetos que de alguna manera buscaban mis padres, sobre todo obra de arte, buscaban este tipo de cosas para enriquecer de manera cultural sus vidas. Desde niño estuve ahí. Yo estudié muchas cosas, estudié técnicas pictóricas, estudié museografía, he tomado desde luego talleres de evaluación, he tomado cursos de peritajes para evaluación de obra de arte, pero mi carrera, es decir, tengo una cédula profesional como licenciado en Derecho. Soy abogado no, porque abogado recuerden que es aquella persona que representa a otra persona, yo poco represento, yo estudié Derecho y como tal ejerzo, sí. Tengo socios también en la parte del derecho en donde hacemos ciertos litigios, en donde entramos en no sé, por ejemplo, sucesiones testamentarias, en herencias, hacemos los peritajes, las evaluaciones para dividir estas cosas, en fin, hacemos un montón de cosas. Es básicamente lo que hacemos en este parte de mi vida, pero tengo también lo que te iré comentando sobre la historia y cómo se vincula la historia con nosotros los mexicanos.
Estas grabaciones, esta que estás viendo, la estamos haciendo en una pequeña cabina de audio que tenemos en la cabina A de Ciudad de México de Juan Francisco Matos Studios. Y ahorita lo que estamos haciendo en esta cabina es darte esta introducción para que sepa yo quién eres tú. Me encantaría tener todos los comentarios, los voy a ir leyendo, así como lo veo en otras redes sociales, como lo veo en TikTok, como lo vemos en Instagram. Pero un poco la idea de mostrarte esto y que veas este tipo de cosas, a lo mejor te llama la atención porque tiene discos de rock y porque tiene al Sgt. Pepper's Lonely atrás y Iron Maiden y estas cosas. Bueno, porque mi formación como tal es como la de cualquier otra persona. Todos nosotros tenemos siempre tenemos esta idea que entra a nuestra cabeza y nos va a tener, ¿cómo les puedo decir? Como encerrados en un mundo. Y ese mundo es el que a nosotros, lo que lo desarrollamos, nos hace ser peritos, evaluadores, nos hace poder opinar sobre obra de arte, porque tenemos una parte diferente que es esta, la de atesorar las cosas y de tenerlas en un lugar. Unos dicen que no es bueno, otros dicen que es muy bueno, pero lo que estás viendo aquí en esta pequeña cabina de audio fue decorarla, fue tratar de matar los sonidos y los rebotes con objetos que fueran pertenecientes al mismo audio. Esa fue la idea. Pero si me acompañas, podemos ir a dar ahorita una vuelta y estaremos platicando un poquito más sobre ciertas cosas que estoy seguro te van a gustar y que de aquí irán segmentándose en diversos programas y podremos tocar muchísimas cosas. Podemos hablar de la falsificación de Frida Kahlo, podemos hablar de las armas antiguas, podemos hablar de qué pasó con la corona de Agustín de Iturbide, dónde quedó la corona de Maximiliano, podemos hablar en otras sobre el Museo de Historia Castillo de Chapultepec. La idea es que tú estés presente en esto y que juntos podamos enriquecernos y de alguna manera contribuir con la cultura nacional que mucha falta nos hace. ¿Les parece bien? Pues acompáñenme, vamos a seguir platicando. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Juan Francisco Matos Pérez. Bueno, pues retomando un poco el tema, una de las primeras cosas que la gente me pregunta y me lo preguntan, ya saben, cuando voy a una cena, cuando tienen dudas de por qué ese es el proceso, es ¿cómo le puedes poner precio a la obra de arte? Es decir, ¿por qué la obra de arte vale? Es imposible ponerle precio a las antigüedades, hay cosas que valdrán más que otras, y este tipo de preguntas son pues a diario, pero te platico una cosa, en realidad el arte está dentro de un mercado. Así como hay un mercado de valores, así como hay un mercado de divisas, así como hay un mercado de petróleo, de tocino, en fin, de lo que fuese, hay un mercado de obra de arte. Y hay un mercado en obra de arte porque hay una oferta y una demanda del mismo. No es nuevo, desde el siglo XII hay una oferta y demanda de la obra de arte. En realidad, eso sí es muy importante, en realidad el arte como tal no salió como una pieza de cambio. Fíjate qué interesante, el arte en el mundo, los primeros vestigios de arte, lo que se considera arte, aunque no hay nada escrito de lo mismo, pero lo primero que se hace como arte son estas famosísimas cuevas de Altamira. Y parece ser que fueron hechas por mujeres, estas bóvedas pintadas con las manos, con algunos pinceles improvisados. Lo que están narrando es la vida diaria de un grupo de gentes que estaban en esas cuevas. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el arte, a final de cuentas, es ver algo que todos vemos de manera común, pasarlo por ese filtro mental y aventarlo a través de los pinceles. Decía Picasso en una entrevista que le hacen a Picasso, le dicen, maestro, ¿usted qué piensa mientras está pintando? Y él le responde, no sé, pregúnteselo al pincel. Bueno, el arte nace para eso, nace para expresar. Ya después, cuando hay una nueva clase social, que esta clase social son los mercaderes, cuando nacen los mercaderes y pueden acumular dinero como lo hacían los reyes, como hacían los condes, como lo hacían los duques, quienes eran los que tienen acceso a ser retratados o a comprar ciertas pinturas, cuando los mercaderes tienen ya esta capacidad económica, también se mandan a hacer sus retratos, mandan a hacer retratos sus castillos, se mandan a retratar con sus animales, con sus caballos, con sus perros, pero este tipo de cosas hacen que nazca ese mercado en donde hay una oferta y una demanda de obra de arte. Las antigüedades como tal, como las conocemos nosotros, nacieron prácticamente a la par, pero ahí es la reina Victoria la que pone de moda las antigüedades. ¿Por qué? Antiguamente se les conocía nada más como antiquities, antiquitas.
Eso era el nombre de la antigüedad y básicamente eran cosas de antropología, es decir, los grandes ducados, los reyes, los condes, tenían en el siglo XV, en el siglo XIV, esta afición por coleccionar estatuas griegas, estatuas romanas, bustos de césares griegos, y lo que buscaban era decorar sus castillos y tener estas colecciones, que ya hablaremos del coleccionismo en otro tema, pero lo que buscaban era hacer estas colecciones y tener estos objetos. La reina Victoria, la gran reina Victoria, la reina madre de Inglaterra y de muchos de los monarcas de Europa, un día decide, que fue en su momento la mujer más rica y más importante de la historia, un día decide que empiecen a sacar todas las cosas, las antiquitas que estaban en sus castillos de sus ascendentes, que las saquen y con eso empieza a decorar alas de los castillos, lo que le trae un problema maravilloso con los lores, porque le decía que no tenían, los ministros les decían que no tenían presupuesto para hacer estos museos pequeños que ella quería hacer, pero ella se empeña y entonces manda a sacar las espadas de sus ancestros, las leyes, las leyes constitucionales de sus ancestros, los muebles, en fin, es una maravilla y pone de moda esto y los ingleses, las clases altas, empiezan a tratar de comprar estas cosas. Ahí es cuando nace esta capacidad de la gente de hacer una colección. Y claro, hoy en día, quienes liderean la compra de obra de arte y de antigüedades serán los americanos, los norteamericanos, los ingleses y aunque no lo crean los chinos, ahí se van disputando en estos lugares del mercado del arte. México es un país muy rico, es un país maravilloso, pero curiosamente México no tiene esa capacidad económica y tampoco tenemos una cultura en donde podamos estar adquiriendo cosas y tratar de preservarlas. Pero eso es otro tema. Yo no digo que estemos mal, nada más digo que somos culturalmente diferentes a lo que la gente frecuentemente hace en otros países. Lo que ves, lo que veremos en estos programas, lo que platicaremos, no siempre estará ligado al arte. Puede estar ligado a historias, puede estar ligada a noticias que se den en ese momento y podemos ya ir sacando hebra para tener un programa que nos oriente y que nos satisfaga en esa gama cultural que en verdad México es muy rica, es maravillosa, pero no estamos al 100% enterados porque es un tema difícil, lo entiendo, es un tema muy difícil, pero espero que esto vaya dando pie a que nos dejes comentarios, a que nos empieces a mandar tus preguntas. Vamos a poner aquí un teléfono también con línea WhatsApp para que estemos en contacto y recibamos todas tus dudas y preguntas. En este mundo que te platico de las antigüedades, de las valuaciones, del arte, de la cultura, una te va jalando con otra. Eso es bien importante. A lo que me dedico es impresionante porque es prácticamente hacerla de Sherlock Holmes todos los días. Tienes que estar buscando cuánto vale una pieza, tienes que ver de dónde viene, pero te voy a dar un ejemplo de ver, y en estos programas lo vamos a ir viendo mucho y vamos a ir platicando cómo es que funciona, pero fíjate qué interesante. A quien ves aquí, pues todos ustedes lo conocen, es héroe y villano, es amado y odiado, el gran general Porfirio Díaz Mori, que por un lado fue héroe de la República porque con su lucha dio una libertad, es decir, fue un gran militar, fue un gran estratega y después se convierte en un presidente que estará siempre presente en la vida política de México hasta 1911, que prácticamente desaparece. Pero lo curioso de este asunto es que Porfirio Díaz puede ser, como lo digo, desde odiado hasta muy amado. Te voy a dar un claro ejemplo a lo que me dedico todos los días. Mira, y ya luego si quieren hablamos de la fotografía porque sé que me van a empezar a preguntar de ella. Pero miren qué curioso, hace muchos años, hace unos 10 años, poquito más, entró por la puerta una persona que tenía un maletín, un bellísimo maletín, ya saben, el tamaño de una petaca relativamente normal, a lo mejor 60 por 40, con unos 20 de profundidad, forrado en un cuero maravilloso. Lo abrías, una piel maravillosa, lo abrías y tenía en la parte de adentro una serie de botellitas de cristal con sus tapas en plata, tenía los peines de Carey,
tenía unas hojas de papel secante. Cuando los caballeros se secaban, ponían estos papelitos para curarse las cicatrices. Tenía los cepillos también de carey, cepillos de ébano, tenía el calzador de ébano. Era una pieza maravillosa, era una pieza exquisita. Yo creo que podría haber sido por Louis Vuitton, hecha por Louis Vuitton, por el tipo de piel en el que estaba forrada y por sus materiales y composición. Era un neceser de viaje, era una petaca con todos los neceseres de viaje. Tenía también el frasco del algodón, el frasco de la vaselina, tenía todo ese tipo de cosas y era un estuche de viaje. Hay un mercado de estuches hechos por Louis Vuitton. Hay un mercado de maletas antiguas de Louis Vuitton que se venden en las grandes subastadoras. Sotheby's y Christie's tienen frecuentemente subastas de nivel internacional en donde venden este tipo de cosas, este tipo de objetos antiguos. Bueno, en particular esta petaca que llegó aquí venía con una carta y esa carta decía: estimado amigo, me da muchísimo gusto que te hayas tú quedado con esta petaca, con este enser que perteneciera a mi general Porfirio Díaz y me regalara cuando se marchó en el Ipiranga. Y firmaba el capitán fulano de tal. Cuando vi eso, ya la cosa cambia, es decir, de ser un simple objeto muy bonito, desde luego, del año 1900, ya cuando ves que las iniciales que estaban en esta petaca dicen PD, Porfirio Díaz, y que todos los frascos decían PD, y que todos los cepillos decían PD, y que todos los peines decían PD, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tienes primeramente un objeto, pues sí, exquisito, de época antiguo. Ya hablaremos de qué es una antigüedad. Una antigüedad, para que lo sepan, es un objeto que tiene más de 100 años, pero ojo, tiene que tener ciertas características que lo hagan importante, es decir, que tengan una inclusión en el tiempo por su estética, por su avance tecnológico. Es decir, si hoy se produce un lápiz, en 100 años no va a ser una antigüedad, seguirá siendo un lápiz. Lo que se busca, que es que la antigüedad tenga una característica especial como este maletín que les decía. Cuando ya tiene el PD, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tiene una carga histórica que será fetichista 100%. Marx decía que los objetos valían el tiempo que un obrero se tomara para hacerlo. Ese era el valor de un objeto. Y lo demás era el valor fetichista. Desgraciadamente, todos los humanos, incluyendo capitalistas, comunistas, socialistas, narcosindicalistas, lo que sea, somos fetichistas. Tan es así que en la ex Unión Soviética lo primero que hicieron fue embalsamar y momificar el cadáver de Lenin, y lo tienen expuesto desde hace 100 y tantos años, lo tienen expuesto en la Plaza Roja. Bueno, hay una necesidad del humano de preservar lo que vio porque quiere que de alguna manera sea tangible esa historia que le contaron, o quiere seguir contando la historia que ya se fue. Por eso es que este tipo de objetos no son nada más un objeto o una fotografía. Tienen que tener esa inclusión en el tiempo para que sean especialmente importantes y se puedan considerar una antigüedad. Si me permites, ahora que regresemos, abundaremos un poquito más en estos temas, seguiremos dividiendo caminos. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Bueno, pues como te has dado cuenta, este programa promete. La idea, repito, es que todos tengamos una retroalimentación porque crea muchas dudas. Esto que hoy relativamente es moderno, pero que se hace desde muchísimo tiempo, el de evaluar arte, el de poner el arte en manos de todos. Y hay desde luego ideas maravillosas que puedo platicarte y que puedo comentarte. Una de las cosas que más llaman la atención son las historias que están atrás de los objetos que evaluamos. Eso a la gente le fascina, le gusta muchísimo.
Hay como un mito ahí, ahorita les platicaba sobre este fetichismo, sobre los objetos fetichistas y sobre cómo el humano tiene que tener este objeto, porque si no lo tiene, podemos creer que no existió algo. Eso es maravilloso. Y una de las cosas, desde luego, de los objetos más fetichistas que podemos los mexicanos tener y que ahora se ha expandido por todo el mundo es Frida Kahlo. A Frida le vamos a dedicar un programa en especial, lo prometo que vamos a hablar de Frida como persona, como artista, como mujer, como ente motivador de una sociedad. Entiendo que a muchísima gente le choca Frida Kahlo y te dicen, no me gusta su pintura, se me hace horrible, creo que la pintura de Frida es espantosa. Lo entiendo, desde luego lo respeto, pero más allá de eso, Frida Kahlo fue un personaje maravilloso. Voy a decir una tontería, lo que voy a decir es una verdadera tontería, pero ahora que acaba de morir el gran jugador Diego Armando Maradona, que en mi opinión fue el mejor jugador de fútbol que ha tenido el mundo, el más importante, el más creador, el más explosivo, y me van a decir, pues, ¿qué tiene que ver con Frida? Vamos a lo mismo. Son representantes de una cultura, son representantes de un momento, son representantes de generaciones. Yo vi jugar a Maradona aquí en México. ¿Y qué sucede? Que cuando hablas de Maradona, inmediatamente la gente dice, pero era drogadicto, pero era cocainómano, estaba loco, era un problema. Diego Armando Maradona no fue famoso por ser cocainómano. Diego Armando Maradona fue famoso por haber sido el mejor jugador que ha tenido el Nápoles. Diego Armando Maradona es famoso por haber sido la mano de Dios, por haber metido un gol maravilloso, tramposo. Bueno, pues por eso es famoso, por ser uno de los grandes goleadores de la historia de los mundiales en México. Eso es lo importante de Diego Armando Maradona. Culturalmente, el fútbol enlaza a los humanos. Frida Kahlo es probablemente la pintora más famosa de México, sin duda alguna. En mi opinión es la artista, y no lo digo yo, lo dijo Diego Rivera cuando Frida falleció. Estaba Diego Rivera y estaba Rufino Tamayo en el velorio en Bellas Artes, y dicen que Diego le dijo a Tamayo, ella va a vender más caro que nosotros. Eso dicen que le dijo Diego. Y hay un velo dentro de Frida Kahlo y hay una serie de especulaciones y de fantasías de Frida, pero la gran realidad es que Frida fue una mujer que marcó toda una época y que hasta la fecha lo sigue haciendo. Para que tengas una idea de esto, hace unos años nos pidieron que evaluáramos, que emitiéramos un documento en donde le pusiéramos valor. Fíjense bien, es una locura el mundo en el que vivimos, pero tiene una razón, que evaluáramos una serie de objetos que eran personales de Frida. Unos pequeños frascos para uñas, para barnices de uñas de Frida, una crema Pond's, un tarro de crema Pond's, así, un tarro de crema Pond's blanco con la tapa azul, una botella vacía de perfume Chanel número 5, el corsé de Frida, unos zapatos de Frida o una bota de Frida, unos collares de Frida, una serie de cosas que un gobierno había pedido al gobierno de México se los prestara para una exposición muy importante que iban a hacer en honor a la vida de Diego y de Frida Kahlo como pareja. Por ley, estas cosas se tienen que asegurar, hay que ponerles un precio a estos objetos porque son de la nación. ¿Por qué son de la nación? Porque cuando Frida muere, Frida le deja todo a Diego, Diego muere y le deja todo al pueblo de México. Y Diego ordena que las cosas de Frida se empaquen y se guarden en una bodega y en unos baños que estaban en la Casa Azul que ustedes conocen allá en Coyoacán de Frida. Diego ordena y deja dicho que se queden ahí 15 años. Estas cosas, que era parte del archivo comunista de Diego, parte de los vestidos de Frida, ropa de Diego, todas estas cosas que Frida había usado durante durante la enfermedad y durante las recuperaciones de las operaciones que frecuentemente tuvo, estaban guardadas ahí y no duraron 15 años, duraron muchísimo tiempo guardados. Fue hasta el 2000 y tantos que se ordena, se abran estos baños porque hay una remodelación que se hace en la casa de Frida, casa que hizo su padre, que tiene una historia maravillosa también el padre de Frida, aquí platicaremos de eso, gran fotógrafo. Pero bueno, se hace esto, se sacan estas piezas y quien fuera directora en ese entonces de la casa, Hilda Trujillo, empieza a rescatar estas piezas, se fotografían y se encuentran estas maravillas que eran parte de la vida cotidiana de Frida Kahlo.
Entiendo que muchos pueden decir, ¿qué valor puede tener los barnices viejos de Frida? Pues mucho, porque es un testimonio de lo que la gran artista o la gran mujer luchadora de los derechos sociales y luchadora de los derechos de las mujeres usaba a diario. Hay un registro de ello. Entonces, la maravilla es que tiene ese porqué que ella tocó. Es totalmente fechista, pero se hace. En cuanto las evaluamos, la verdad es que no me acuerdo. Se puso un valor relativamente proporcional para que cumpliera esto y pudieran exhibirse. Ya regresaron, ya están otra vez ahí. Pero este tipo de cosas tienen un valor y es un valor que se determina, como lo platicamos, según la oferta y la demanda que puedan tener. Pero fíjate qué interesante, estamos hablando por un lado de objetos antiguos y por otro lado estamos hablando de un objeto que pertenece a un ícono. Y como eso hay mucho, ¿quieres que sea mucho más mundano? Bueno, pues puedo ser mucho más mundano y platicarte que tengo, ya lo veremos, también podemos platicar de ello, una playera, una camiseta amarilla, que tiene las firmas de 21 jugadores de la selección de Brasil que jugaron en México en 1970. Me pueden decir, a mí el fútbol me choca. Muchos de mis cuates así me dicen, oye, a mí el fútbol me choca. Ahora que está de moda mandar fotos por WhatsApp, ¿no? Dicen, a mí el fútbol me choca. Pero lo importante de esa firma es que está la firma de Pelé, está la firma de Tostao, está la firma de... en fin, están todas las firmas de Félix, el portero. Lo importante de esto es que muchos consideran que el Mundial de México 1970 es el mejor mundial que se ha jugado en la historia de los mundiales. Pelé en ese mundial se convierte en el primer jugador en ganar 3 mundiales consecutivos y Brasil se transforma en el primer equipo internacional en ganar 3 veces, no consecutivas, pero 3 veces un mundial. Eso lo hace un objeto de culto, no nada más para la gente que nos guste el fútbol. A mí no me gusta el fútbol actual, me gusta el antiguo. El Jamaicón Villegas es el que me gusta, pero la realidad de este asunto es que ese hecho marcó la vida de muchísimos humanos, de muchísimos argentinos, Argentina no jugó en ese mundial, pero de muchísimos jugadores de fútbol, de muchísimos humanos, de muchísimos argentinos, de muchísimos brasileños, que marcó un hito porque los llevó el papá a ver el juego, porque recuerdan haber visto a Pelé en la cancha, porque fueron hijos del aguador que le daba a la selección. En fin, ese tipo de cosas son las que hacen importante un objeto. Le da una característica especial. Ese tipo de cosas son las que llegan con nosotros, que vamos a evaluar y que buscamos insertar en la vida cotidiana para poderle dar un valor, para poderlo vender, para poderlo asegurar, para lo que sea. Eso es lo importante y es lo que queremos rescatar a través de estas transmisiones y de estos programas, que sea muy interactivo con todos ustedes y ya poco a poco iremos planteando temas para que nos sigan y para que nos recomienden y estén en contacto directo con nosotros a través de sus comentarios. Este fue un programa de Juan Francisco Matos Pérez. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te esperamos en nuestra próxima emisión.